La reacción entre el óxido de hierro 3 y el monóxido de carbono fue del 30%. ¿Cuál es la masa esperada a nivel experimental de dióxido de carbono si se usaron inicialmente 40 gramos de óxido de hierro 3? Vamos a resolver esto empleando dos técnicas, factor de conversión y sustitución algebraica. Y nos vamos a referir a los procedimientos tal cual los planteamos en la parte teórica, que corresponden a la pregunta ¿cuál es la masa del producto experimental esperada del producto? Tenemos los dos procedimientos, vamos a comenzar usando la guía de la cuasi ecuación para factores de conversión. Entonces, en este procedimiento nos piden iniciar escribiendo los gramos del reactivo clave que se usaron. Entonces, los gramos del reactivo clave que se usaron fueron 40 gramos del óxido de hierro 3, que como su fórmula puede ser un poco molesta, entonces la voy a codificar como OXD. En el siguiente paso vamos a necesitar la masa molar de ese óxido, porque viene un paso estequiométrico que va de gramos del óxido a moles del óxido. Un paso bastante trivial donde los moles llevan la unidad teórica. Entonces, sacamos tabla periódica y calculadora. El hierro va a tener un valor de 55.85, que se repite 2 veces, más el oxígeno 16 que se repite 3. El resultado sería de 159.70. Mientras que también vamos a necesitar la otra masa molar, la del producto clave, que es que el producto clave en este caso es el dióxido de carbono. Así que sería 12.01 del carbono más 16 que se repite 2 veces. El resultado es 44.01. Una vez que tenemos esto listo, ahora sí podemos continuar. En el siguiente factor de conversión tendríamos el ratio estequiométrico entre los moles del óxido y los moles del producto clave que es el dióxido de carbono. Los valores de este ratio corresponden a los números estequiométricos. El número estequiométrico del óxido de hierro es un 1 porque no está explícito. Y el número estequiométrico del dióxido de carbono es un 3. En el siguiente paso tendríamos la conversión que va de moles del dióxido de carbono a gramos de dióxido de carbono, donde el mol lleva la unidad teórica. Y aquí los gramos presentes en una mol son su masa molar, 44.01. En este punto estamos acá. El siguiente factor de conversión es lo que resuelve este escenario, lo que lo diferencia de una estequiometría trivial, y es colocar lo que corresponde al porcentaje de la reacción, que lo vamos a escribir de la siguiente manera: gramos del producto dividiendo y gramos del producto experimental multiplicando, siendo los valores 100 para el valor teórico, es decir, el que va dividiendo, y el porcentaje en decenas para el que va multiplicando. El porcentaje es 30%, por lo tanto se anota 30. En el análisis dimensional tendríamos lo siguiente: gramos del óxido que multiplican y dividen, moles del óxido que multiplican y dividen, moles del dióxido de carbono que multiplican y dividen, gramos del dióxido de carbono que multiplican y dividen se cancelan. El resultado se expresa en gramos del dióxido de carbono experimentales o esperados, que es lo que pretendemos calcular. Por lo tanto, dimensionalmente tiene sentido y lo único que queda es operar la aritmética. 40 por 3 por 44.01 por 30 sobre, abre paréntesis, 159.7 por 100. El resultado lo expresamos a dos cifras, o sea, 9.9 gramos.
Ahora miremos cómo se resuelve esto por la técnica de teoremas algebraicos. Entonces, aquí la definición entre producto y reactivo clave ya es un poco más clara. Entonces, primero sustituimos la identidad del producto clave, que el producto clave es el dióxido de carbono, CO2. Luego colocamos el rendimiento, pero en su forma de frecuencia, es decir, 0.30, multiplicado por el ratio estequiométrico producto sobre reactivo. El producto es el dióxido de carbono, el reactivo es el óxido de hierro 3. La masa molar del producto es 44.01 gramos sobre mol que multiplica y divide se cancelan. Y la masa molar del reactivo 159.7. Finalmente, multiplicamos por la masa dada del reactivo, que fueron los 40 gramos. En el análisis dimensional tenemos que gramos la única unidad de entrada y por lo tanto la única unidad de salida, y gramos unidad de masa, justo la variable que pretendemos calcular. Por lo tanto, dimensionalmente tiene sentido y lo único que queda es operar la aritmética. Creo que aquí cometí un error de digitación, es 0.3, porque corresponde al porcentaje de la reacción como una frecuencia. Hay que revisar muy bien porque a veces se cometen errores de digitación. Dicho esto, es simplemente resolverlo. 0.3 por 3 por 44.01 por 40 sobre 159.7. El resultado vuelve a ser 9.9 a dos cifras significativas. Así que los dos algoritmos nos dan la misma respuesta. Se van a producir 9.9 gramos del dióxido de carbono a nivel experimental cuando tomamos en cuenta el rendimiento de la reacción. Bien, eso fue todo por el momento. En la descripción del video voy a dejar enlaces a más ejercicios sobre estequiometría y rendimiento de la reacción en archivo PDF del curso para descarga gratuita, donde encontrará las ecuaciones o procedimientos o algoritmos con los que resolvimos este escenario. Bien, eso fue todo por el momento. Si les gustó el video, no olviden suscribirse, darle like y especialmente compartirlo. Eso mantiene vivo a este canal y nos vemos en una próxima oportunidad.